Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este primer webinar de SACIM 2023. Bueno, un gusto que estén sumándose. Hoy, bueno, tenemos para inaugurar este año 2023 un invitado español que tengo el honor de presentar a Pedro Cartallo Cintra. Pedro es enfermero en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Tiene experiencia en el área de cuidados intensivos, en equipos de respuesta rápida y equipos de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Es instructor en simulación clínica y docente del máster en enfermería crítica y emergencias del posgrado de simulación clínica y seguridad del paciente de la Universidad de Barcelona. Y además es coordinador del módulo de simulación clínica y seguridad del paciente del máster de enfermero crítico y emergencias de la Universidad de Barcelona. Les quiero, antes de darle la palabra a Pedro, les quiero contar que son las 23 horas en España y Pedro está firme acá para acompañarnos en esta tarde. Así que Pedro, bienvenido a Hola, buenas SACIM. tardes a todos. Gracias, Norma, por la presentación y gracias también por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy junto de todos vosotros para presentar y hablar un poco de lo que es la RCDP. Y nada, creo que un disclosure muy importante que creo que siempre para mí, siempre que hago presentaciones, me gusta hacerlo, es decir que yo soy trifásico. ¿Qué significa esto? Que mi cabeza funciona a tres tiempos. Tengo tres culturas dentro de mí, la cultura portuguesa, española e inglesa, y de hecho vais a ver que por el acento notáis algunas palabras que son un poco raras, por veces digo algunos conceptos que son también un poco raros. No os preocupéis, es algo normal, es un hándicap mío que intento trabajarlo y estáis más que invitados a hacerme preguntas. Si os parece, os comparto una pantalla con una presentación que nos guiará un poco la conversación de hoy. Ay, solo un momento. Ahora mismo, creo que ya lo tenéis. El objetivo y cuando me han invitado para poder hacer este pequeño webinar ha sido de hablar un poco sobre el Rapid Cycle Deliberate Practice o la práctica deliberada en ciclos rápidos y mirar realmente lo que es la base y la estructura de este método y de estrategia que utilizamos en simulación clínica. Es algo que no soy experto, estudio esta estrategia desde 2018, pero voy aplicando en algunos de los casos de simulación que voy realizando y tengo alguna experiencia de campo realizando RCDP. Y creo que esto es lo que os puedo compartir, el conocimiento que tengo sobre esta estrategia y principalmente cómo estoy aplicando actualmente en los trabajos que voy realizando y los casos de simulación que voy poniendo en práctica. Creo que es importante también, y cuando hablamos siempre de la práctica deliberada en ciclos rápidos, entender un poco la historia de dónde viene la RCDP. La RCDP nació oficialmente sobre los años de 2014 en Estados Unidos, en el hospital de Johns Hopkins, de la mano de la doctora Elizabeth Hunt. Es un médico pediatra que dentro de su programa de formación de residentes de pediatría ha desarrollado un programa de simulación que tenía como objetivo desarrollar algunas competencias técnicas y también no técnicas de este grupo de residentes. Y durante los años que ha ido aplicando este programa de simulación, ha desarrollado un estudio observacional que partía del sentimiento que tenía ella misma de que algo no funcionaba dentro del programa de simulación. Ella creía que lo que ella estaba desarrollando dentro de este programa no era suficientemente efectivo porque creía que no existía un cambio efectivo entre los residentes de primer año y los residentes del último año. Y en este estudio observacional ha realizado sobre el soporte vital avanzado pediátrico. ¿Y qué he observado en este soporte vital avanzado pediátrico? Realizando una comparación entre los residentes de primer año y los residentes de tercer año, ha visto que en términos de las habilidades técnicas no existía una diferencia significativa. O sea,
todos los contenidos que ella ha trabajado dentro del programa de simulación, todas las competencias técnicas que ella había planteado, trabajado a través de casos clínicos y a la posteriori, a través de la observación clínica directa, ha verificado que no existía una diferencia entre los residentes que acababan de empezar su programa de residencia con los profesionales que iban a iniciar su carrera profesional como adjuntos en la práctica clínica. Y esto ha conllevado a que la doctora Hunt se planteara cómo podría ella misma mejorar el programa de simulación que había implementado en su hospital de Johns Hopkins. Y ha sido a través de esta pregunta que entendió que lo que ella había construido hasta ahora, que sería una estrategia de utilización de un debriefing educativo post casos de simulación, donde tenemos los casos de simulación y a la posteriori realizaba un debriefing educativo sobre lo que había pasado en los casos de clínicos, no era efectivo. Entonces pensó que a lo mejor, para que ella pudiera estar y tener la seguridad de que su programa era efectivo y que realmente los participantes del programa tenían y podrían adquirir las competencias que necesitaban para la práctica clínica, pensó que tendría que dar algún paso hacia atrás. Y este paso hacia atrás ha sido volver a plantear lo que es la práctica deliberada. Y ha sido con esto que creí que ha empezado a entender que una simbiosis entre la práctica deliberada y un feedback directo podría ser una estrategia de retroalimentación efectiva para personas que no eran expertise en hacer algo. ¿Qué significa esto? Que lo que ella quería hacer es coger un poco la teoría de Erickson sobre la práctica deliberada, de la importancia de que uno pasa de novel a expertise a través de la constante práctica, la repetición, el contacto directo y la tentativa y error de poder alcanzar el objetivo que tenemos o la competencia que nos hemos planteado, pero no quedarse solo con esto, pero también saber que había algo fundamental, que es uno puede practicar y puede repetir, pero si no tiene una retroalimentación específica que le pueda ayudar a mejorar y para que su curso entre el aprendizaje sea más facilitador, la práctica deliberada se queda muy pobre. Entonces, ¿cómo podría mejorar esto? A través de una retroalimentación con un feedback directo de una persona experta que pudiera ayudar a los menos expertos a llegar a algo muy importante, que es la mastery learning, que significa no la maestría, pero el conocimiento maestre para que yo pueda realizar algo en la práctica clínica sobre algo que yo he tenido la posibilidad de practicar en un entorno no clínico. Pero esto, y cuando hacemos esto en programas educativos, y hay que tener algo en cuenta, que es cuando yo utilizo la práctica deliberada de forma cíclica y con un feedback directo, yo no puedo esperar que todos los participantes puedan adquirir esa competencia de la misma forma y en el mismo tiempo. Por eso hay algo que hay que tener en cuenta dentro de la RCDP, que es la sensibilidad del tiempo. Es una estrategia que podemos utilizar, pero es sensible, tiene que ser sensible por el tiempo, porque distintos perfiles de profesionales con competencias y backgrounds distintos van a necesitar de tiempos específicos para que todos puedan alcanzar el mismo objetivo y adquirir la misma competencia. Elizabeth Hunt ha puesto algunas premisas sobre lo que era la RCDP. Yo las utilizo y también he hecho una pequeña adaptación sobre mi perspectiva de cómo yo veo la RCDP. Una de las cosas fundamentales es que vemos que la RCDP nos permite crear una oportunidad de práctica repetida, para que se pueda generar conocimiento. Pero cuando generamos este conocimiento, el conocimiento se tiene que generar, como habíamos dicho, a través de una retroalimentación, que en este caso sería un feedback directo, pero este feedback directo no puede ser un feedback directo simple, tiene que ser un feedback basado en evidencia científica. Y es esto lo que aporta valor al conocimiento de los participantes cuando nosotros los exponemos a una simulación utilizando la estrategia de RCDP. Pero utilizar RCDP es utilizar una estrategia dentro de la simulación que no es muy común. Y para que nosotros podamos utilizarla de una forma y como una estrategia, hay que proporcionar un entorno de seguridad psicológica ajustado a esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante,
esta seguridad psicológica es fundamental porque obliga a través de la RCDP que durante un caso de simulación el facilitador pida para que el caso sea interrumpido. Y cuando nosotros exponemos al alumno a un stop dentro de un caso de simulación, esto puede conllevar a un riesgo en la seguridad psicológica, en el contenedor de seguridad que nosotros intentamos crear si no hacemos un buen prebriefing. Pero más adelante ya miraremos también una pequeña parte de esta premisa. Cuando hablamos de RCDP, hablamos de algunas características fundamentales que tenemos que tener en cuenta antes de elegir esta estrategia. Una de ellas es que la RCDP nos permite desarrollar habilidades específicas en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, es una buena estrategia cuando yo tengo que enseñar algo muy específico, y en este caso programas estandarizados y protocolos o algoritmos, cuando tengo un corto espacio de tiempo para invertir en esta formación. ¿Por qué? Porque se ha visto que la RCDP, con la posibilidad de que yo pueda utilizar la práctica deliberada, me permite acortar un poco el tiempo de aprendizaje de los alumnos y el tiempo que yo tengo que invertir a través de un programa educativo. Algunos estudios ya se han desarrollado para mirar y hacer una comparación entre un programa formativo donde no se incluye la RCDP y uno que se incluye la RCDP, y se ha verificado que con los resultados a la posteriori es viable, con una reducción del tiempo y aplicando esta estrategia, que los resultados en la práctica clínica eran muy similares. Pero para que esto sea posible hay que tener algo en cuenta, que es la RCDP es una estrategia muy sensible, y es sensible al punto de que yo tengo que hacer con grupos de participantes muy reducidos. Cuando yo hago un feedback directo y principalmente utilizando una práctica deliberada, yo tengo que tener la posibilidad de observar, de poder analizar, de hacer pausas que sean con un criterio basado en la evidencia científica, y esto requiere que el facilitador tenga disponibilidad y tenga la capacidad de dar la atención necesaria a los participantes. Por otro lado, también es muy específico. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, nos permite desarrollar competencias individuales, principalmente a dos niveles: de la toma de decisiones, pero también de las habilidades técnicas. Este ha sido un diagrama que he construido ya en 2019, 2020, y esto ha sido mi interpretación, mi visión sobre lo que es la RCDP. Y creo que muchas veces nos puede ayudar a entender lo que es esta estrategia en la práctica. Para que entendamos, tenemos dos ejes: un eje ajustado a la complejidad y otro eje ajustado al tiempo. Y cuando yo pienso en desarrollar un programa o un caso de simulación utilizando la RCDP como estrategia, mi caso de simulación tendría que ser diseñado y contemplar los distintos círculos que tenemos aquí expuestos. El primer ciclo, y cuando nosotros desarrollamos la primera parte de los casos de simulación, tenemos que tener en cuenta que cuando yo hago un diseño, el diseño muchas de las veces no es específico para el participante que voy a recibir. Yo sé a lo mejor el nivel, pero no sé qué características específicas tienen esos participantes. Por lo tanto, como facilitador y para que yo pueda entender qué necesidades tiene este grupo en ese mismo día, yo tengo que hacer un pequeño ciclo de simulación que se llama el Gap Analysis. Este Gap Analysis, el objetivo es que yo pueda, dentro del caso de simulación que yo quiero desarrollar, aplicar solo una pequeña parte de ese caso de simulación para que yo pueda ver, en otras palabras, el nivel de complejidad que yo puedo llegar o el nivel de necesidades formativas que tienen este grupo. Cuando yo hago este pequeño caso de simulación donde yo no voy a hacer pausas, lo que yo voy a estar atento es cómo y qué necesidades tienen, y principalmente es lo que me va a permitir adaptar toda la estrategia que voy a utilizar a la posteriori. A partir de esta pequeña análisis y de hacer un micro debriefing sobre lo que ellos han realizado, en este micro debriefing yo puedo exponer y ser claro con los participantes. He observado que realmente creo que necesitáis de desarrollar esta competencia un poco más, o creo que estáis haciendo esto bastante bien y creo que sería importante aplicarlo, y a lo mejor podemos aumentar un poco el nivel de complejidad y mirar cómo podríamos hacer en otras situaciones.
y darles una previsualización de cómo podemos hacer los próximos ciclos de simulación. Los próximos ciclos de simulación, como podéis ver, están divididos y van aumentando su nivel de complejidad. El objetivo es que cuando yo hago el caso de simulación, yo voy a tener que repetirlo varias veces. Mi objetivo de repetir es que yo pueda llegar a la maestría. Y para que yo tenga que llegar a la maestría, yo tengo que hacer una práctica deliberada. Y esta práctica deliberada en círculos que se van aumentando la complejidad a lo largo del tiempo es lo que me va a permitir llegar al punto final. Que como podéis ver, el último círculo de la derecha es un círculo donde no tenemos trozos azules claros. Si mi objetivo cuando yo desarrollo estos casos de simulación con la estrategia del RCDP es llegar a un hipotético círculo azul oscuro. Pero esto no significa que sea posible y no significa que sea mi objetivo final. Cuando nosotros hacemos estos momentos de círculos de simulación a lo largo del caso, como podéis ver, tenemos aquí trozos en azul oscuro, que significarían el momento en que los alumnos o los participantes están en el caso de simulación en sí, y tenemos zonas en azul más clarito. ¿Qué significaría esto? Los momentos en que el facilitador solicita una pausa, realiza una prescripción, da un feedback directo sobre lo que están haciendo y al mismo tiempo solicita que se pueda reanudar el caso de simulación. Y cuando hacemos RCDP tenemos la posibilidad de hacer dos cosas, de reanudar el caso donde se había quedado, caso yo vea que los alumnos pueden mejorar y han tenido la posibilidad de entender dónde tienen que mejorar sus habilidades técnicas, o por otro lado, cuando yo verifico que hay un hándicap considerable, lo que yo les puedo pedir es que vuelvan al inicio del caso y que vuelvan a repetir una vez más todo lo que han construido anteriormente. Y esto solo va a depender de una cosa, de la capacidad que tiene el facilitador de analizar las necesidades de los participantes. Lo mismo es entender como facilitador cuándo hacer la pausa. La pausa la voy a hacer de una forma inmediata después de yo analizar un punto de mejora, o puedo esperar hasta que pueda verificar si ellos mismos pueden encontrar un punto de mejora de una forma independiente, o tengo que yo hacer esta pausa. ¿Cómo voy a solicitar esa pausa? ¿Cómo y de qué forma pido la pausa para que no moleste y no pueda perjudicar la seguridad psicológica de los participantes? Y este es el gran objetivo y el gran reto también de la RCDP cuando utilizamos. Es entender cómo yo puedo permitir y solicitar las pausas y principalmente como facilitador qué feedback puedo transmitir para que me permita que los gaps, las pausas, sean cada vez menos a lo largo del caso de simulación. Si yo a lo largo de los ciclos que voy haciendo veo que las pausas van en aumento o no disminuyen, a lo mejor es la estrategia mía como facilitador que no está resultando. Los participantes necesitan de algo más para que puedan hacer y puedan llegar a los objetivos que hemos propuesto. Muchas de las veces que entendemos, vale, tengo un problema y tengo que encontrar una solución. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que nosotros durante un caso de simulación de una reanimación cardiopulmonar verificamos que los participantes no realizan una RCP de calidad. Por ejemplo, que el ritmo y la profundidad de las compresiones torácicas no es correcta. Si yo intento hacer un feedback directo con una pausa y utilizo evidencia científica y les doy información de cómo hacerlo, y cuando pido para que ellos puedan reanudar y volver a hacer el caso y vuelvo a verificar que las compresiones, aún después de esta información que yo he transmitido, no es correcta, entonces yo aquí tengo que utilizar otra estrategia. No es solo dar la evidencia científica sobre cómo tienen que hacerlo, pero hacer una pausa y decir, vale, veo que realmente necesitamos de reforzar cómo hacer compresiones de calidad, considerando que es una de las cosas que puede salvar la vida de un paciente en una situación de parada cardiorrespiratoria. Creo que en esta situación
es importante que hagamos una pausa en el caso que estamos realizando, nos vamos a olvidar durante 2 minutos sobre el caso de simulación que estamos haciendo y nos vamos a dedicar solo a entrenar con presiones. Y en estos 2 minutos que hago esta pausa, lo que voy a hacer es invitar a los alumnos que entrenen la técnica en sí hasta que yo pueda verificar que realmente ya pueden realizarla de una forma adecuada. Y cuando esto yo puedo verificar que lo he logrado, ¿qué puedo pedir? Vale, ahora que veo que realmente ya hemos podido practicar y desarrollar esta competencia sobre compresiones torácicas, os voy a pedir para volver al inicio del caso, vamos a volver al inicio e intentaremos repetir el mismo caso de simulación en las mismas condiciones para que ahora todos podamos ver en qué puntos hemos mejorado y dónde podemos todavía mejorar. Y esto es lo que nos permite a que los alumnos al final lleguen a un escenario sin interrupciones y que nosotros como facilitadores podamos analizar que realmente han llegado a los objetivos y han conseguido lograr los objetivos que habíamos diseñado para el caso de simulación. Cuando muchas veces nosotros hablamos de simulación, muchas veces tenemos un reflejo de las zonas de simulación. Y voy a utilizar esta imagen, este diagrama desarrollado por el doctor José Quintilla y de su grupo de trabajo, que es una adaptación sobre las time zones que actualmente ya conocemos. Y cuando hablamos muchas veces de RCDP, tenemos muchas dudas de en qué zona nos encontramos, en zona 1, zona 2. La verdad, ya de acuerdo con la evidencia que tenemos actualmente, existe la posibilidad de que apliquemos la RCDP en una zona híbrida. Y esta zona híbrida, yo diría, entre una zona 1 y una zona 2, que va a depender del caso de simulación que yo quiero realizar, los tipos de objetivos que yo me he planteado y principalmente de qué estrategias y cómo voy a desarrollar estos casos de simulación. La RCDP en casos más complejos a lo mejor puede llegar a una zona 2, pero también me va a ayudar muchísimo en algunos casos de zona 1. A lo mejor aprovecho para compartir con vosotros algunos casos de simulación que yo realizo en la práctica clínica y que pueden estar más o menos relacionados con zona 1 o zona 2. Por ejemplo, me acuerdo en el periodo en que hemos tenido el inicio del COVID-19 y que hemos recibido en nuestro hospital un elevado número de nuevas incorporaciones de profesionales sanitarios. Teníamos un objetivo, que es poder formarles sobre la colocación de los equipamientos de protección individual. Os puedo decir que por día y por cada turno, a cada 8 horas, en una fase inicial formábamos entre 10 a 15 profesionales. Al día podíamos llegar a formar 30, 40 profesionales sobre cómo colocar un equipamiento de protección individual. Pero sabíamos que no teníamos tiempo y estos profesionales tenían que adquirir estas competencias en poco tiempo para que pudieran estar en la práctica clínica en pocos días. Para los profesionales que yo he formado, entendí que utilizar RCDP podría ser una buena estrategia para que ellos pudieran adquirir esta competencia técnica que es poner el EPI. Los conocimientos que tenían no eran muchos, no tenían un background sobre cómo hacer esta habilidad. El escenario tenía que minimizar el ruido porque esto era justamente lo que yo quería, es que pudieran llegar a mi objetivo, que es saber cómo poner y retirar el EPI. Que he utilizado la RCDP para que de una forma más fácil pudieran entrenar y de una forma deliberada, a través de la práctica deliberada y del feedback directo y a través de una zona 1, pudieran llegar a en 40 minutos, 30, 40 minutos, tener la competencia de saber cómo utilizar y cómo colocar los EPIs relacionados con la protección contra COVID-19. Pero por otro lado, podemos llegar un poco más allá. Y dentro de los sistemas de detección precoz de deterioro, por ejemplo, hace muy poco tiempo, y dentro de nuestro equipo de trabajo de la Universidad de Barcelona, hemos desarrollado un programa de formación para profesionales de hospitalización sobre cómo detectar y cómo valorar pacientes con posible deterioro cognitivo. ¿Qué teníamos entre manos? La necesidad de que participantes que son algo más expertos, que ya tienen conocimientos sobre lo que nosotros vamos a trabajar,
que tenemos unos objetivos que todavía ellos ya son conocedores porque hemos hecho una parte teórica con más de 1 mes y medio de formación sobre el contenido teórico y práctico que queríamos aplicar, lo que hemos hecho es desarrollar pequeños talleres de simulación con zona 2 sobre, por ejemplo, valoración inicial o talleres de comunicación efectiva que nos han permitido a la posteriori llegar a una zona 3 y desarrollar casos de simulación con estos mismos equipos y nos ha permitido hacer este traslado de zona 2 a zona 3 y esto ha sido gracias a la RCDP. Como podéis ver, la RCDP es bastante híbrida, pero principalmente nos tenemos que enfocar en lo que había dicho antes. Tenemos que trabajar siempre que tenemos un algoritmo, un protocolo o algo muy específico con una guía que nos permita siempre tener con mayor y decir con mayor certeza lo que nosotros queremos y lo que nosotros podemos mejorar a través de la simulación, pero al mismo tiempo también nos permite hacer este traslado y aumentar los conocimientos de forma progresiva de los propios participantes. Cuando hacemos el diseño de la RCDP tenemos que tener en cuenta algunas particularidades y aquí voy a hablar de 2 de ellas. Una de ellas es el pre-briefing y el pre-briefing tenemos que tener en cuenta una de las cosas muy importantes, que es cuando utilizamos la RCDP como estrategia hay que informar y hay que alertar a los participantes sobre las posibles pausas que van a existir dentro de un caso de simulación. Y esto es algo que hay que prepararlos porque, como habíamos dicho anteriormente, es una situación que puede comprometer la seguridad psicológica de nuestros participantes. Pero al mismo tiempo también les tenemos que advertir que las pausas que vamos a hacer pueden ser por 2 grandes motivos. A lo mejor, como facilitador, yo voy a pedir para hacer una pausa en el caso de simulación porque realmente hay algo que yo creo y considero que podemos mejorar, ¿vale? Pero por otro lado también hay que tener otra cosa en cuenta, que es yo puedo hacer pausas en los casos de simulación cuando yo verifico que los participantes están haciendo algo bien. Ellos tienen que ser conscientes de que lo que ellos están haciendo es correcto y traerlos a esta conciencia, porque ellos no saben por qué están haciendo, cómo están haciendo y si lo están o no haciendo bien, traerlos a esta conciencia les permite que en el futuro lo apliquen porque conocen y saben que lo están haciendo de una forma correcta. Pero hay también un reto para el facilitador. Como facilitador yo tengo que tener una necesidad de observación constante y de análisis constante sobre lo que está pasando en ese caso de simulación y principalmente si voy a utilizar este mismo caso de simulación en otras situaciones, lo que me permite es que yo pueda observar y hacer mi lista de handicaps más comunes. Muchas veces cuando yo planteo un caso de simulación, yo me planteo algunas pausas más relevantes y que creo que pueden pasar, por ejemplo, que no han hecho bien las compresiones, que no van a ventilar, que no han desfibrillado o han minimizado el tiempo de desfibrilación. Y esto ya son pequeños handicaps que yo creo que yo puedo previsualizar cuando yo diseño el caso. Pero a lo mejor, cuando yo hago el caso directamente con los alumnos, me voy a dar cuenta de que al final hay algunos otros handicaps que son muy comunes, pero que yo no era conocedor de ellos. Y esto lo que me va a permitir es rediseñar, y cuando diseñamos en RCDP no es algo estático, es siempre dinámico. Dinámico porque cada caso me permite captar más pausas, posibles necesidades de aprendizaje y me permite reformular mi diseño siempre que lo aplico en caso de simulación. Esta es una plantilla que nos da también el equipo de la doctora Hunt y he hecho la traducción para el castellano de cómo puedo diseñar una RCDP. La RCDP se basa muchas veces en diseñar los posibles handicaps y cuando diseño los posibles handicaps, esto significa diseñar las posibles pausas. Y esto, aquí tenemos una parte muy importante de las pausas. Cuando ya yo hago una pausa y hago un feedback directo, este feedback directo tiene que seguir una estructura. Y esta estructura es detección del handicap, solicito la pausa y cuando solicito la pausa tengo que describir qué handicap he visualizado. Yo sé lo que estoy observando, pero los participantes están dentro del escenario y no son conscientes a lo mejor de lo que acaban de hacer. Entonces yo como facilitador los tengo que traer a la realidad y decir, vale, he observado y hago una descripción
de lo que hemos visto, de lo que he presenciado. Y doy el feedback. Y por haber observado, considero que podríamos hacer esto, esto, esto y esto, porque la evidencia nos ha demostrado que esto es más efectivo por X motivo. Y cuando doy este feedback, todavía no es suficiente. Yo tengo que hacer otra cosa, que es decirles de una forma directa lo que ellos, cómo pueden mejorar. Dar una prescripción. Vale, ahora que sabemos y tenemos este conocimiento, creo que para mejorar tenéis que hacer esto, esto y esto. Y invitamos a reanudar. ¿Os parece si volvemos otra vez a 2 minutos hacia atrás de donde hemos parado y volvemos a intentar repetir lo que hemos dicho, incluir los cambios que hemos propuesto? Y esto sería la estructura y cómo yo planifico los gaps, las pausas para la RCDP. Sigue una estructura distinta de los casos de simulación normales. Y una de las cosas que yo intento cada vez más evitar es hablar solo de handicaps, porque tengo que planificar solo las pausas sobre algo que no va bien. Yo también puedo planificar pausas sobre algo que yo considero que los alumnos están haciendo bien y que tengo que una vez más traerles a la conciencia de que realmente su práctica es la correcta. Entonces, muchas veces no es solo plantear los handicaps para que yo les pueda dar un punto de mejora, una indicación de cómo mejorar, pero también tener en cuenta que puedo planificar algunas pausas de cómo yo puedo dar un feedback positivo, que muchas veces es difícil, y tener una planificación de cómo dar un feedback positivo nos puede ayudar en estas situaciones. Os voy a dejar aquí un vídeo que es muy corto, que es de la doctora Hunt, y que nos va a dar alguna perspectiva sobre, voy a intentar poner los subtítulos, si me deja, en castellano, y creo que no, pero sí, creo que no. We're going to do a simulation. We're going to break it into pieces where we're going to do 2 or 3 minutes of a sim, and then we're going to time out. It could be because you did something fast. Lo que está haciendo ahora justamente la doctora Hunt es un prebriefing. Va a decir que lo que ella empieza en su prebriefing es decir, hoy vamos a hacer un caso de simulación y vamos a hacer un caso de simulación distinto de lo que hemos hecho hasta hoy. Lo vamos a dividir en pequeños trozos y durante estos pequeños trozos lo que nos vamos a dedicar es a realizar algunas observaciones y consideraciones sobre lo que nosotros hemos observado y lo que vosotros podéis mejorar en vuestra práctica. Y estas pausas nosotros hemos hecho porque vamos a hacerlas porque realmente habéis hecho algo que se puede optimizar o algo que realmente estáis haciendo bien y que para nosotros es importante volver a reafirmarlo. Very direct feedback. There's this thing that I just noticed. I need you to do it a different way. And now I'm going to tell you how to do it, or I might even show you how to do it. Y explica en su propio prebriefing de cómo va a dar ese feedback directo. El feedback directo yo te voy a decir lo que he observado, voy a decir a lo mejor qué estrategia podríamos utilizar y te voy a dar una prescripción de cómo mejorar en este caso de simulación. Y a lo mejor voy a pedir que yo te pueda demostrar yo mismo cómo hacerlo o voy a pedir que tú lo hagas para que yo pueda corregirte en el momento para que puedas practicar de una forma activa. Y esto es algo muy importante, que es lo que la doctora Hunt intenta exponer, que es la RCDP pone y valoriza muchísimo que la simulación es el local para equivocarse. Y equivocarse es un regalo en estas situaciones, porque lo que va a permitir es tener alguien experto que le pueda dar una indicación y mentorizar de cómo mejorar en la práctica clínica, que es algo que nosotros no podemos hacer en nuestra actividad asistencial. A lo mejor ya lo tenemos que hacer de forma directa. Por lo tanto, lo que ella quiere recaptar es que la simulación es un regalo y tener la posibilidad de equivocarse en este caso, lo que le va a permitir es que va a repetir tantas veces hasta que pueda llegar a su competencia y salir del caso de simulación con la creencia y la capacidad de que es capaz de hacer algún procedimiento. Cuando hacemos el RCDP hay algunos retos para el facilitador. Los retos son uno de ellos, y para mí es de los más grandes, es diseñar el propio caso con los gaps que yo voy a prever
que voy a detectar. Cuando nosotros no tenemos experiencia o nunca hemos utilizado el RCDP, esto es lo que más nos cuesta, que es qué gaps, qué handicaps voy a posiblemente a detectar y cómo voy a hacer este feedback directo. Por otro lado, cómo identifico las necesidades inminentes y ocultas de los participantes durante el caso. Y esto ya tiene que ver mucho con la capacidad del propio facilitador de hacer este manejo de la situación clínica. ¿Cómo hacer la pausa? La pausa, como habíamos dicho, muchas veces puede romper. Y la forma como acepta el participante esta pausa puede traer consecuencias para la seguridad psicológica, no solo del propio participante, pero de todo el grupo. Y tener esta capacidad de hacer un análisis constante del rendimiento de todos los participantes y a cada momento reestructurar lo que yo he planificado de acuerdo con sus necesidades. Tener en cuenta que en la RCDP yo tengo un diseño, pero el diseño no es algo estático, es dinámico. Yo tengo que ir siempre adaptando de acuerdo con las necesidades de los participantes. Os dejo este QR con un vídeo de más o menos 1 hora de la doctora Hunt, que hace una explicación extensa sobre lo que es la RCDP, da ejemplos de casos, explica cómo ha nacido la RCDP, cómo ella misma lo aplica y cómo su grupo de trabajo está investigando el impacto de la RCDP, tanto en la práctica clínica como también en el entorno educativo. Para concluir, vamos a volver al estudio inicial de la doctora Hunt. Doctora Hunt lo que ha hecho es, cuando tenía este programa inicial, lo ha reestructurado y ha desarrollado ahora un programa de simulación donde incluía RCDP para los residentes de pediatría. Y ha hecho un estudio prospectivo y comparativo y ¿a qué conclusiones ha llegado? Que utilizando la RCDP en el soporte vital avanzado pediátrico han encontrado cambios significativos. Han, por ejemplo, reducido el tiempo de compresiones y la desfibrilación ha sido un 87% más rápido, de una forma más precoz en comparación con el grupo que había analizado anteriormente. Y esto ha sido su primer estudio que ha traído a la luz realmente la posible efectividad de la RCDP, pero la RCDP sigue con muchísimos retos. La RCDP es algo novedoso, es algo que se está estudiando y uno de los retos es intentar verificar si realmente tiene o no beneficios superiores a otras estrategias, y ya sabemos que no servirá para todo. Hay necesidades específicas que la RCDP puede realmente llegar, pero en qué momento puede utilizar y no puede utilizar la RCDP y en qué momento va o no a ser superior en consideración con otras estrategias. Cuanto a la práctica clínica, ¿tiene algún impacto? Esta es otra de las cosas que se tiene que estudiar y principalmente verificar en la práctica clínica. No solo hay muchos estudios desarrollados en América, pero hay que verificar también en otros entornos y en otros sistemas de salud si realmente tiene o no un impacto significativo en la práctica clínica. Y otra de las cosas es, ¿estos conocimientos se mantienen a largo plazo? La RCDP, en comparación con la simulación, con el debriefing post-simulación, ¿existe una retención de estas skills, de estas habilidades a largo plazo? Y estas son 3 pequeñas preguntas que en la última revisión scoping que se ha realizado, y os dejo también el QR para que podáis analizar, son 3 de las preguntas que las conclusiones de esta revisión ha llegado. Hay un campo de investigación dentro de la RCDP larguísimo y creemos que en los próximos años vamos a tener más información sobre la efectividad de la RCDP, pero más que la efectividad, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar tener unos criterios de cuándo y cómo aplicarlo, que todavía creo que lo tenemos muy en el aire y que sería fundamental estabilizar y tener unas pautas más seguras. Os dejo mi contacto por si queréis que comparta más alguna información, hacer preguntas. Si en el futuro tenéis alguna idea y queréis mi opinión, más que bienvenido de poder participar y ayudaros. Y esta ha sido una idea general de lo que es la RCDP. Espero que con esta información
ya podéis tener una perspectiva distinta sobre cómo utilizarlo y cómo aplicarlo, y estaré totalmente disponible para responder a vuestras preguntas, a vuestras dudas, en lo que yo sepa y donde pueda llegar. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Te cuento que te escucharon más de 100 personas en vivo, a pesar de que, como te comentábamos fuera de la transmisión, mucha de la gente que sigue Assassin se conecta en horas posteriores para verlos combinar por un tema de horarios, de trabajo, pero en vivo tenemos más de 100 personas y muchos corazoncitos en Facebook, lo cual es muy bueno. Vale. Me faltaron los corazoncitos acá, pero bueno, los perdono porque es el primero del año. Miren. Me Veo alegro mucho. caritas. Gracias. Bueno, agradecerte, fue muy claro. Me pasó que, gracias por los corazones y los aplausos, cada vez que se me generaba una pregunta mientras ibas hablando, automáticamente tenías la respuesta a eso, con lo cual yo feliz. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas del chat y los invito al que todavía no se animó a escribir que puede empezar. Yo estoy complicada con el chat, permiso, voy a volver a Ricardo Rosero, que dice que la práctica deliberada del ciclo rápido dice que no hay, como que no hay dudas que mejora la técnica, pero no quita el realismo al escenario. El realismo del escenario, y esto es algo interesante. El realismo puede o no quitar, depende de la forma como nosotros lo diseñamos. Por ejemplo, si yo utilizo una zona 2, yo puedo añadir algunos puntos de realismo y puedo captar la fidelidad. Y una de las cosas que también yo ya he puesto en práctica es utilizar la RCDP con simulación in situ. Y esto también me ha ayudado muchísimo a utilizar directamente en el entorno clínico. Creo que es un buen ejemplo donde la realidad está constante y es una constante dentro de la RCDP. Podemos traer la realidad dentro de la RCDP. Depende siempre de la forma como lo diseñamos y principalmente de los recursos que tenemos. Pero pensar, por veces hay situaciones en que la realidad puede ser una distracción. Si yo quiero realmente utilizar la RCDP para que pueda aprender o pueda desarrollar competencias sobre una habilidad técnica en sí, por ejemplo, colocar el EPI, por ejemplo, a lo mejor poner un poco más de realismo al entorno clínico puede distorsionar los objetivos que tengo para el RCDP, pero sin duda que la realidad podría también estar presente dentro de esta estrategia. Gracias. Bien, Tato Basalo, nuestro past president, pregunta, dice, hay una zona gris entre la práctica deliberada de ciclo rápido y una zona 1-2 de la Simpson. ¿Cómo lo diferencian? Es difícil. Y esta es una de las cosas que nosotros queremos trabajar y queremos entender de si podemos considerar la RCDP en las dos zonas y qué características la RCDP va a tener en una zona 1 y va a tener en la zona 2. Y esto es algo que podemos trabajar porque lo que he verificado y de acuerdo con los trabajos desarrollados por la doctora Hunt, todavía no existe una relación directa con las Simpsons. Y esto es uno de los trabajos que se podría desarrollar en el futuro. Entender qué características tiene que tener la RCDP en una zona 1 y una zona 2. Y esto es un trabajo que tiene que ser de facilitadores con experiencia en este campo, no solo de la RCDP, pero también de entender de cómo clasificar las Simpsons y entre todos llegar a un consenso de cuándo aplico RCDP en zona 1, qué criterios voy a tener y en la zona 2, ¿qué otras características puedo encontrar? Y es algo que todavía no está definido. Por eso digo que no es correcto decir que es zona 1, zona 2, es 1.2. Es difícil, porque existe actualmente la posibilidad, y creo yo de mi experiencia, hay la posibilidad de hacer las dos zonas, un híbrido, pero es algo que tenemos que trabajar en equipo para definirlo. Bien. Les cuento que nos está escuchando Silvio desde Brasil y te pregunta, Pedro, si la práctica deliberada podría ser utilizada para habilidades no técnicas.
Se podría utilizar la práctica deliberada para las no técnicas. Es más difícil, es un reto especial para los facilitadores, pero se puede utilizar. He utilizado pocas veces, pero algunas veces utilizaron las dos, las técnicas y no técnicas. Y aquí vuelvo a reforzar un grupo más pequeño y principalmente tengo que ser experto en las competencias no técnicas que quiero trabajar. Porque esto conlleva hacer una cosa, y para mí ha sido fundamental, que es, aunque yo haga la RCDP en sí, cuando yo trabajo las no técnicas, tengo la necesidad de hacer un debriefing final de toda la RCDP que he hecho. Porque es esto que me va a permitir poner el sello de que hemos hecho todo esto, pero creo que tenemos que hablar sobre lo que hemos hecho para que ellos puedan entender específicamente qué características han trabajado con estas habilidades, porque es difícil si nosotros no tenemos esta capacidad. Yo sentí la necesidad de hacerlo, porque creo que puede ayudar a los participantes, pero sí, sin duda que se podía utilizar en no técnicas. Bien, gracias. Por acá estaba, se me desaparecen los chats, se me mueven, están escribiendo mucho. Bueno, Celeste Carrasco preguntaba o te comentaba que si se aplica en zona 1 y 2, se transforma en una gran herramienta, pero que siempre teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje. Y si me esperás un segundito, ella continúa con una pregunta. Sí. Ella llegó, Celeste, porque te perdí en el camino. Bueno, en el medio te dio muy interesante, excelente, Pedro, gracias por compartir tu experiencia. Están todos muy contentos. Ya encontré la pregunta de Celeste. Dice, en el diseño de los casos para práctica deliberada, ¿el facilitador debe ser experto en el área a trabajar? ¿O se puede trabajar de facilitador de la simulación sin ser necesariamente experto en el tema? Sabiendo que nosotros vamos a estar en el contacto directo, en el entorno, y vamos a estar al lado de los participantes solicitando las pausas, cuando yo voy a hacer estas pausas, yo tengo que tener muy claro qué tipo de información voy a dar. Y con esto yo decía siempre, basado en la evidencia científica. Si tengo que ser experto, yo considero que sí, porque solo siendo experto, teniendo el conocimiento sobre lo que yo quiero trabajar, es lo que me va a permitir que en ese momento que haga una pausa, y si yo tengo que demostrar lo que estoy haciendo o cómo se tendría que hacer, yo tengo que tener ese nivel de competencia y de expertez. Si yo quiero demostrar cómo se hacen las compresiones torácicas, aunque yo sea muy experto, pero que no tengo la capacidad o la habilidad técnica de hacerlo, por ejemplo, a lo mejor puedo ponerme en un compromiso con mis capacidades y competencias como facilitador. Entonces, aquí sería importante que cuando yo me comprometo a desarrollar determinados objetivos y todo lo que yo voy a trabajar dentro de ese campo, yo tendría que considerarme experto y capaz de transmitir la información en directo y in situ con los participantes. Por eso, para mí, sería fundamental que yo fuera capaz de hacerlo y fuera un experto para darles principalmente una cosa, que es cómo en la práctica ellos realmente pueden mejorar. Y eso solo un experto puede decir, porque ellos han pasado por el mismo proceso de aprendizaje. Gracias. Yo te quería preguntar, ¿quiénes pueden ser los destinatarios de la práctica deliberada? Porque el ejemplo de Elizabeth Hahn es con residentes, pero yo me pregunto si los expertos de un servicio, de un área asistencial, podrían ser buenos destinatarios para algún tema de RCP, de práctica deliberada. Yo creo que sí. Creo que cualquier persona podría estar expuesta a RCDP, pero claro, siempre considerando qué competencias tiene anteriores para que yo pueda aplicar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar RCDP, un caso de simulación sobre una intubación orotraqueal con una laringoscopia convencional en una vía aérea no difícil, si voy a trabajar esto con un grupo de anestesiólogos con más de 20 años de experiencia, a lo mejor la RCDP no me va a aportar mucho. Pero si voy a utilizar esto, la RCDP, para un grupo
de profesionales que se está formando, por ejemplo, de residentes, ahí sí. Pero por otro lado, si voy a utilizar la RCDP para un grupo de expertos de 20 años que son anestesiólogos en enseñarles a hacer, por ejemplo, una cricotirectomía, a lo mejor es una técnica que no lo hacen muy a menudo. Entonces, a lo mejor aquí tiene sentido aplicarlo. Esto, utilizar la RCDP, hay que hacer el mismo balance entre qué grupo voy a tener, qué conocimientos tiene y si sería o no indicado utilizarlo. A lo mejor para otros grupos yo puedo llegar ya directamente a una zona 3. A lo mejor lo que yo quiero trabajar con este equipo no me permite hacer una RCDP por el nivel de conocimientos que ya tienen. Entonces, es como cualquier otro tipo de estrategia. Hay que analizar, hay que conocer bien los participantes y diseñarlo de acuerdo con sus necesidades. Bueno, sigo leyendo algunos chats. Gracias, excelente disertación. Gracias a Sacim por traerlo, gracias por acordarse de nosotros también. Te quiero transmitir un saludo muy especial. Dice: felicidades a Sim y Pedro Cartazo Sintra. Quien escribe es Esther León, que nos está viendo a través del Facebook. Así que un saludo para Esther también. Gracias. Gracias. Bueno, y ya que mencioné a Esther, Carlita, podés abrir el micrófono y saludar. Está complicada con el micrófono. Ahí está. No, escuchando en forma apasionada a Pedro, porque es un tema que a mí me interesa mucho, y fue también en final de máster. Creo que hay mucho por investigar, están los desafíos del facilitador, de los handicaps, de los gaps. Creo que la simulación está creciendo y creo que es un buen tema para investigación, pregrado, posgrado, educación continua. De hecho, yo en el Hospital Garrahan lo estoy usando con un nuevo ingreso. El desafío, diferentes zonas, pero usar ciclos rápidos más en zona 12, experiencia. Y creo que tiene un futuro y gran valor en los in situ. Otra área enorme a investigar, por lo cual me parece un tema muy interesante. Él dijo que no es experto en el tema, pero ha investigado mucho, es muy humilde Pedro, así que me encanta el tema y creo que la audiencia está presente porque también nos interesa mucho, Pedro, cómo seguir mejorando la simulación, los programas en hospitales, y también creo que también es muy útil en los centros de simulación de universidades o escuelas técnicas u otras profesiones. Así que de mi parte ha sido un tema excelente, comparto todo. Qué bueno que compartís. El video, el último que mostraste, es difícil de conseguir, así que está bueno. El de 1 hora y media está en inglés, pero lo pueden traducir. Y está la doctora Hunt en forma directa explicándote cómo es el modelo. Así que de mi parte, muchas gracias. Y tenía también dudas y me las has respondido, así que te agradezco un montón. Pero aprovechemos que hay gente conectada. Está Uruguay, está Brasil, está México. Si alguien quiere aprovechar, hacer una pregunta en vivo, le damos la posibilidad de hacerlo. Nos quedan 8 minutos porque queremos ser respetuosos con el horario de Pedro, que es de noche y tiene que trabajar mañana. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Ahí está Raquel de Uruguay. Bueno, mientras van escribiendo, aprovecho para agradecer también a la Ay, perdón, Raquel, un segundito, ya te dejo. Quiero agradecer a la Subcomisión de Comunicación y Difusión, a Analía y a Caro, que están conectadas, y sin ellas esto no sería posible. Ahora sí, Raquel, ¿querés abrir tu micrófono? Bueno, muchas gracias por poder hablar, gracias Pedro por la presentación. Realmente he terminado hace poco de hacer un estudio, una investigación y mucha lectura para una maestría en educación, y una de las cosas que según la bibliografía da más evidencia de aprendizaje en educación formal, no clínica, es la práctica deliberada de competencias. Nosotros trabajamos en eso sobre todo. Ahora, los círculos cortos de aprendizaje, me parece justamente lo que a veces planificamos los docentes o los instructores, a fin de poder tener evidencia de comprensión primero, lo que estabas hablando hace un ratito, ¿verdad? De tener evidencia de que los educandos pasan por ese ciclo en que comprenden la información que uno les da muchas veces a distancia,
y lo aplica rápidamente, ahí cortan, reafirmás, ¿entendí bien? Y luego seguís adelante, haciendo cosas más complejas, y cortás, y lo haces el debriefing. Es eso, entendí bien, correctamente, porque realmente es un... quería reafirmar si yo estaba entendiendo bien, dado que fui interrumpida mientras estaba en la conferencia. Sí, Raquel, es justamente más o menos como has explicado, ¿no? El objetivo es que tengamos la posibilidad de hacer el ciclo inicial, donde no existe cualquier pausa para que yo pueda observar las necesidades, y los ciclos siguientes yo voy aumentando la complejidad, ¿no? Vamos a poner a lo mejor el ejemplo de una parada cardiorrespiratoria. A lo mejor mi ciclo inicial de no interrupción sería solo para que yo observara si los participantes son capaces de detectar la parada cardiorrespiratoria. Y con esto yo ya puedo, a partir de aquí, hacer un análisis sobre los conocimientos y competencias que tienen. Mi segundo ciclo ya se podía dedicar, por ejemplo, a mirar cómo ellos priorizan esta situación de parada. Dentro del algoritmo que van a priorizar las compresiones, la desfibrilación, van a ventilar, van a preparar para hacer una intubación orotraqueal, por ejemplo. Entonces, en esto de aquí yo voy a realizar pausas, por ejemplo, si veo que ellos han decidido intubar, han preferido intubar antes de hacer compresiones torácicas, les voy a preguntar, he visto, chicos, ¿os parece si hacemos una pausa ahora mismo? He visto que después de haber detectado que realmente estabais ante una situación de parada cardiorrespiratoria, habéis priorizado preparar el material para la intubación orotraqueal y no habéis iniciado compresiones. ¿Qué pensáis sobre esto? Y aquí le abres la posibilidad de que ellos puedan decir, ostras, es verdad, perdón, nos hemos salido del algoritmo, no pasa nada, perfecto. Acordaros, considerar que las compresiones torácicas son realmente lo que puede mejorar la morbimortalidad de este paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo inicial? Iniciar compresiones de una forma más precoz. ¿Os parece si volvemos 2 minutos y volvemos a repetir el caso? Perfecto. Y al siguiente círculo, como ellos ya tienen este conocimiento que han sido ellos mismos a producir, yo ya puedo aumentar la complejidad. Y a lo mejor ya puedo llegar a la parte de la ventilación. Pero si en esta pausa me dan otra respuesta, por ejemplo, me dicen, claro, Pedro, ABCDE, A, vía aérea, es lo principal, primero hay que intubar. Entonces aquí yo tengo que hacer una pausa y tengo que volver a entender por qué piensan así y por qué consideran que esta es su prioridad, y entonces voy a desconstruir ese conocimiento que tienen con evidencia científica, y ahora os los voy a pedir para volver otra vez desde el inicio, pero aquí yo no aumento la complejidad. No puedo aumentar la complejidad porque esto sería un reto para ellos. Yo tengo que volver a hacer el mismo ciclo hasta que yo considere que ahora sí tienen esta competencia. Y cuando han adquirido esta competencia es cuando yo puedo hacer el ciclo siguiente y ahí sí aumentar la complejidad. Es bien constructivista, como es la simulación, pero en este punto es exacto, trabajar sobre cimientos fuertes. Está bueno. Muchas gracias. A ti, Raquel. Bueno, aprovecho para recordarles que si quieren volver a escuchar a Pedro esta conferencia o acceder a los videos que nos mostró y los links, pueden volver a verla en Facebook. En nuestra página de Facebook va a estar colgada esta charla. Carlita nos pide la foto final. ¿Podrían prender las cámaras, aquellos que es posible hacerlo? Vamos a tener que sacar 3 fotos. 3 fotos. Les vamos dando un minutito para que terminen de prender las cámaras. ¿Quién saca? Carlita, ¿sos la experta? Yo saco con capturas, van a escuchar un ruidito. Arranco la primera, sonrían, salimos en las redes si están de acuerdo. 1, 2, 3. Ahí va la primera, son 2 pantallas. Ahí va la segunda. Ahí está. 1, 2, 3. Ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, siendo las 19:57 hora de Argentina, 23:57 hora de España, vamos a despedir a Pedro con un aplauso virtual, porque... Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación y la oportunidad. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias.